Muy buenos días, tardes o noches y bienvenidos. Vamos a continuar con la lectura de la obra de Sigmund Freud. Hemos llegado al 11º título del tercer volumen que James Strachey, el compilador de toda la obra, lo ordenó dentro del conjunto de los textos conocidos como primeros escritos psicoanalíticos. Es decir, el volumen 3 de la obra de Sigmund Freud, edición Amor Ortu, esta edición. El tercer volumen tiene por subtítulo Primeros escritos psicoanalíticos, y este es el 11º título, el 11º texto de esa colección, ¿vale? De este volumen. Tenemos entonces este texto llamado Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa. Fue escrito y publicado en 1896. Esto, por supuesto, yo supongo que nos va a remitir mucho al primer texto sobre las neuropsicosis de defensa, que me parece que está en este mismo volumen, pero si no, pueden buscarlo en este espacio, neuropsicosis de defensa. Les van a salir, además de este título que estamos por abordar, otros. Voy a omitirles la pena, la pena ajena de escucharme leer el título en alemán. Solo les diré que hay 4 ediciones en alemán: 1896, 1906, 1925 y 1952. En cuanto al castellano, hay 6 ediciones en castellano. Todas fueron hechas por Luis López Ballesteros, de 1926, del 43, del 48, del 53, 67 y de 1972. Nos dice Strachey, alumno y compilador de la obra de Freud. Este trabajo fue resumido por Freud bajo el número 35 en el sumario de sus primeros escritos científicos. Como ya hemos explicado en la, entre comillas, nota introductoria al texto La herencia y la etiología de las neurosis, este artículo fue enviado por Freud a su editor el mismo día que aquel, el 5 de febrero de 1896, pero publicado unas 6 semanas después, al incluírselo en los Gesammelte Schriften en 1925. Freud agregó 2 o 3 notas a pie de página. Anteriormente había hecho un agregado sustancial en una nota de la traducción inglesa de 1924, pero este agregado no fue incluido en ninguna edición en alemán. Al respecto de la traducción inglesa, James Strachey nos hace la primera observación de este título, a pie de página, que esta traducción inglesa o este compendio inglesa del idioma inglés tiene por título Collected Papers, Londres, 5 volúmenes, volumen número 1. Entonces, aquí este fue incluido en la compilación de obras de Freud al idioma inglés. Complete Papers, o papeles completos al español. Continúa Strachey en este segundo artículo sobre las neuropsicosis de defensa. La discusión es retomada en el punto al que había llegado en el primero, 2 años atrás, es decir, 1894. Muchas de las conclusiones a que aquí se arriba, es decir, que llega aquí Freud, habían sido sumariamente anticipadas en el trabajo en francés sobre la herencia. Este trabajo en francés fue el trabajo pasado, ¿vale? Que eso me resultaba muy curioso. El trabajo pasado había sido escrito únicamente en francés, siendo que Sigmund Freud hablaba y su lengua cotidiana, de uso cotidiano, era el alemán. Continúo. La parte esencial del trabajo, de este trabajo de las nuevas consideraciones, le fue comunicada unas semanas antes a Fliess. Recordemos, Wilhelm Fliess era un
otorrinolaringólogo muy amigo de Sigmund Freud, continúa Strachey, en un largo documento de fecha del 1 de enero de 1896, al que Freud tituló Un cuento de Navidad. Ah, claro, el manuscrito K, aquí está. Este manuscrito K es un texto muy bello, ya lo encontrarán aquí en este espacio. No puedo evitar sonreír mientras lo recuerdo. Continúa Strachey, de igual modo que su antecesor de 1894, el presente artículo se divide en 3 secciones, lo cual es muy bueno porque creo yo que vamos a separar este texto en 3 videos para no hacer un video demasiado largo porque en serio es muy cansado a veces. Continúa Strachey, que tratan respectivamente la histeria, las representaciones obsesivas y los estados psicóticos. Y en cada caso se nos ofrecen los resultados de 2 años de ulteriores investigaciones. En el trabajo anterior sobre las neuropsicosis de defensa, el acento ya estaba colocado en el concepto de, entre comillas, defensa o, entre comillas, represión. Aquí se examina mucho más de cerca aquello contra lo cual se hace operar la defensa, y en todos los casos se llega a la conclusión de que el factor causante es una vivencia sexual de índole traumática. En la histeria, una experiencia pasiva; en las obsesiones, una activa. Si bien incluso en este último caso hay en el trasfondo más remoto una experiencia pasiva previa. Dicho de otro modo, la causa última es siempre la seducción de un niño por parte de un adulto. Aquí nos remite Strachey al texto La etiología de la histeria, de 1896. Ya vamos a llegar a él, creo que es el texto que sigue, pero bueno, continúa Strachey en la introducción. Además, el suceso traumático eficiente tiene lugar siempre antes del periodo de la pubertad, por más que el estallido de la neurosis se produzca luego de esta, es decir, luego de la pubertad. Aquí viene la nota a pie de página número 2. Estos hallazgos ya le habían sido esbozados a Fliess unos meses antes, a partir del 8 de octubre de 1895. Véase también en el volumen 1, las páginas 167 y 168, en particular la nota número 12. Aquí en este momento no recuerdo si la nota 12 era de Strachey o de Freud. Vamos a continuar para concluir la introducción por James Strachey. Como lo demuestra una nota agregada por Freud en la página 169, que ya llegaremos a ello, la nota número 15, más adelante él abandonó por entero esta posición. Abandono que marca un punto de viraje de máxima importancia en sus concepciones. En una carta a Fliess del 21 de septiembre de 1897, aquí viene entre paréntesis, carta número 69, la encontraremos en el volumen 1, página 301, le revela a su amigo, aquí simplemente dice le revela, es decir, Sigmund Freud le revela a Wilhelm Fliess lo que había estado columbrando durante varios meses. Era poco creíble que acciones perversas realizadas en perjuicio de niños gozaran de tanta generalidad, en especial teniendo en cuenta que en todos esos casos debía verse en el padre el causante de tales acciones. Pero Freud daría expresión pública a este cambio en sus opiniones solo varios años más tarde, en el texto Mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la etiología de las neurosis. Este texto lo encontraremos en el volumen 7, páginas 266 y 267. El texto es más largo, pero ahí es donde está esa cita en particular. Continúa Strachey. La importante consecuencia de haber admitido esto fue, empero, que Freud pudo percatarse del papel que desempeñan las fantasías en los sucesos anímicos, lo cual le abrió la puerta para el descubrimiento de la sexualidad infantil y del complejo de Edipo. Hacemos una reseña más detallada de los cambios que sufrieron sus opiniones sobre este tema en la nota introductoria a 3 ensayos de teoría sexual, volumen 7. Se registra un desarrollo ulterior de esta teoría en el texto sobre la sexualidad femenina, volumen 21.
donde las tempranas fantasías de la niña de ser seducida por su padre se reconducen a sus relaciones aún anteriores con la madre. Señalemos de paso que, merced al descubrimiento de la sexualidad infantil y la admisión de la persistencia de emociones pulsionales inconscientes, perdió significatividad el problema planteado por el hecho de que el recuerdo de un trauma infantil pudiera tener mucho más efecto que su vivencia real en el momento de producirse dicho trauma, problema tratado repetidas veces por Freud en esta época y del que da minuciosa cuenta en la nota de las páginas 167 y 168. Mayor interés todavía reviste quizá el observar la prestación en este trabajo de varios novedosos mecanismos psíquicos que habrían de cumplir amplio cometido en las posteriores elucidaciones de Freud sobre los procesos anímicos. Particularmente notable es su detenido análisis de los mecanismos obsesivos, que anticipa gran parte de lo que 15 años más tarde dio a conocer en la sección teórica del historial clínico del hombre de las ratas. Así se lo conoce ese caso, el hombre de las ratas. De este modo nos encontramos con tempranas alusiones a la concepción de las representaciones obsesivas, como autorreproches, a la noción de que los síntomas son un fracaso de la defensa y un retorno de lo reprimido, y a la teoría de vasto alcance según la cual los síntomas son formaciones de compromiso entre las fuerzas reprimidas y las represoras. Por último, en la sección que versa sobre la paranoia, hace su primera aparición el concepto de, entre comillas, proyección. Y más adelante, hacia el final del artículo, encontramos el concepto de, también entre comillas, alteración del yo, en el cual es posible ver figuradas ideas que volverían a salir a la luz en algunos de los posteriores escritos de Freud, como por ejemplo en Análisis terminable e interminable. Al respecto de este concepto de alteración del yo, aquí se incluye la nota a pie de página número 3, que dice que ya estaba presente en el manuscrito K de la correspondencia con Fliss, volumen 1, página 267. Con eso termina la nota introductoria de James Strachey y viene a continuación una muy breve introducción de Sigmund Freud. Permítanme un segundo, estoy viendo, definitivamente son 3 capítulos. Voy a cortar este video una vez que finalice la introducción del mismo Freud a su texto. Dice, en un breve ensayo publicado en 1894, he reunido la histeria, las representaciones obsesivas, así como ciertos casos de confusión alucinatoria aguda, bajo el nombre de, entre comillas, neuropsicosis de defensa, porque se había obtenido para estas afecciones un punto de vista común, a saber, ellas nacían mediante el mecanismo psíquico de la defensa, entre paréntesis, inconsciente. Es decir, esta defensa era inconsciente. Al respecto de lo que en este momento se clasifica como inconsciente, hay un trabajo previo, es decir, un trabajo quiere decir una trayectoria teórica, práctica de Freud al respecto de esto inconsciente. Podría decirles y invitarlos a dedicar un espacio o un tiempo a la escucha y lectura, si es posible, del texto El proyecto de psicología para neurólogos. Para ese momento, Freud está ahora sí sentándose a trabajar lo que él entendía como inconsciente y habla de un conjunto de representaciones que son apartadas de la conciencia. En todo caso, esto lo digo para evitar la representación de un inconsciente como un ¡ay, me equivoqué! No, es un acto más bien voluntario. No es que el individuo inconsciente sea víctima de su propio inconsciente, víctima de su propio ejercicio de voluntad, y eso es muy importante. Ajá. El inconsciente freudiano es un inconsciente que se forma justamente por el rechazo que un individuo hace hacia ciertos contenidos que aparta de su conciencia, y estos contenidos no mueren por el hecho de que están apartados de la conciencia. Al contrario, se fortalecen, se crecen, incluso toman control sobre la vida del individuo. Pero bueno, vamos a regresar al texto.
Ellas, hablando de las afecciones, nacían mediante el mecanismo psíquico de la defensa, entre paréntesis inconsciente, es decir, a raíz del intento de reprimir una representación inconciliable que había entrado en penosa oposición con el yo del enfermo. Aquí, antes de continuar con el texto, ya no estamos, es solo una página esta, viene al respecto de 1894, el breve ensayo publicado en 1894, viene el texto o la referencia al texto original, las neuropsicosis de defensa. Curiosamente aquí no viene la página en la cual está, pero debe ser de las primeras de este tercer tomo. Vamos a continuar. En algunos pasajes de un libro aparecido después, el estudio sobre la histeria, que escribí en colaboración con el doctor Joseph Breuer, he podido elucidar e ilustrar mediante observaciones clínicas el sentido en que se ha de comprender este proceso psíquico de la, entre comillas, defensa o represión, también entre comillas. Allí mismo se encuentran también indicaciones sobre el método del psicoanálisis, método arduo, pero enteramente confiable del que me valgo en estas indagaciones que constituyen a la vez una terapia. Aquí, antes de continuar, al respecto de la palabra psicoanálisis, viene la nota a pie de página número 3. Mira, esto es importante, miren. Primera aparición del término en alemán. Ok, claro, claro, claro. Esto es importante. Recordemos que este texto, el que estamos estudiando ahorita, las contribuciones a la neuropsicosis de defensa, es un texto en alemán. La primera utilización de la palabra psicoanálisis por Freud fue hecha en el texto en francés de La herencia y la etiología de las neurosis. Aquí simplemente Strachey dice primera aparición del término en alemán, referencia a nota introductoria a la herencia y la etiología de las neurosis. Ese texto de la etiología de las neurosis, recordemos entonces, fue un texto que escribió Freud en francés. Si bien por alguna razón comparten una fecha de publicación del año, ¿no? En 1896, Strachey escoge mostrarnos primero el texto en francés, aun cuando estos dos textos hayan sido escritos casi al mismo tiempo. Estos dos textos, el que estamos leyendo ahorita y el que compartí con ustedes anteriormente, el de la herencia y la etiología de las neurosis, son las primeras veces en las cuales Freud usó la palabra psicoanálisis como la heredamos después, como nosotros, ustedes y yo la podemos conocer. Entonces aquí Freud menciona el psicoanálisis como un método arduo, enteramente confiable, del que se vale en esas indagaciones que constituyen a la vez una terapia. Indagaciones y a la vez terapia. Eso es muy interesante e importante también. Vamos a continuar, que ya solo nos resta un último párrafo. Pues bien, las experiencias que he tenido en los 2 últimos años de trabajo me han corroborado en mi inclinación a situar la defensa en el punto nuclear dentro del mecanismo psíquico de las neurosis mencionadas. Y por otra parte, me han permitido dar una base clínica a la teoría psicológica. Para mi propio asombro, he hallado para los problemas de las neurosis algunas soluciones simples, pero bien circunscritas, de las que informaré de manera provisional y sucinta en las páginas que siguen. No se concilia con el modo de comunicación escogido adjuntar aquí a las tesis las pruebas que requieren. Espero poder cumplir esa obligación más adelante, en una exposición de detalle. Aquí termina el párrafo y la introducción de Freud a su propio texto, pero antes de finalizar el video, hay aquí una nota asociada a pie de página al respecto de esta exposición de detalle, que dice Strachey, el 16 de marzo de 1896, muy poco después de escribir esto, Freud le informa a Fliess, aquí viene en paréntesis en la carta 43,
Viene una cita de Freud. Mi labor científica avanza paulatinamente. Hoy, como un poeta en cierne, he puesto como encabezamiento en una hoja: conferencias sobre las grandes neurosis: neurastenia, neurosis de angustia, histeria, neurosis obsesiva, puntos suspensivos. Tras lo cual asoma ya otra obra más hermosa: psicología y psicoterapia de las neurosis de defensa. Ahí se cierra la cita, pero continúa la nota de Strachey. Pero nada habría de resultar de todo esto en lo inmediato. Aparte de unas pocas conferencias inéditas y de los 2 artículos que aparecen a continuación en este volumen, otras cuestiones, su autoanálisis y el problema de los sueños, pronto absorberían el interés de Freud. Ahí finaliza la nota a pie de página número 4. Empezaría el capítulo número 1, pero voy a dejarlo hasta aquí, porque si me sigo con el capítulo 1 voy a querer el 2 y el 3, y creo que será mejor tomárnoslo con calma y dedicarle tiempo a cada uno de estos capítulos, ¿vale? Dejamos entonces hasta aquí en este momento. Muy probablemente grabe los otros capítulos el día de hoy, pero ahorita sí quiero dedicarme a hacer otra cosa. Cuídense. Hasta pronto.